Entonces las mujeres crecen unos 20 a 25 centímetros, tienen un crecimiento postmenarca de 7 centímetros aproximadamente total en lo que resta de su crecimiento. Aumentan la mineralización ósea, hay una redistribución de esta grasa corporal con una modelación ósea principalmente de las caderas. Y recordamos nuevamente el 17% de masa grasa para menstruar y el 22% para ovular. Esto es importante, por ejemplo, en las tríadas de atleta, en donde hay mucha disminución de masa grasa y esto puede conllevar a la pérdida de la menstruación, al cese de la menstruación. En las mujeres, la telarca suele ocurrir entre los 10 y 11 años y puede tener un crecimiento dispar y alguna que otra molestia, ¿no? Puede que no crezca, digamos, en simultáneo en ambas mamas. Junto con la telarca o un poco después aparece la pubarca. Por eso la secuencia de eventos puberales en la mujer es primero la telarca, después la pubarca y posteriormente la menarca. Siempre hay que recordar que anterior a la menarca es la máxima aceleración en la velocidad de crecimiento. La menarca suele aparecer unos 2 años después de aparición de la telarca, ¿no? Una vez que aparece la telarca, a los 2 años aproximadamente menstruan. El crecimiento finaliza a los 2 años postmenarca, también a estos aproximados, y crecen un promedio de 7 centímetros en total. Desde la telarca hasta completar el desarrollo puberal pueden llegar a pasar aproximadamente 4 años. Las curvas femeninas suelen aparecer en la menarca o un poquito después. También puede aparecer la leucorrea fisiológica, que es un flujo blanquecino que está muy cercana a la menarca cuando aparece. Y hay que recordar que los 2 primeros años aproximadamente de edad ginecológica, es decir, desde el momento que menstrua y hasta que transcurran unos 2 años de maduración del aparato reproductor femenino, puede hacer de que los primeros ciclos sean irregulares. Pero se espera que aproximadamente al cercano a los 2 años ya las chicas empiezan a tener ciclos más regulares. Si evaluamos signos ecográficos puberales, en el caso de las mujeres, esto nos sirve mucho para cuando tenemos que estudiar alguna cuestión puberal o queremos ver si hay algún grado de desarrollo puberal. Podemos constatar de que hay una longitud uterina mayor a 3,5 centímetros, hay un volumen uterino mayor a 2,5 mililitros, o un volumen ovárico mayor a 2 centímetros cúbicos, o la presencia de 2 o 3 folículos, la presencia de línea endometrial, o una relación cuerpo-cuello 3-1-2-1, sabiendo que 3-1 sería el estadio adulto. En el caso del varón, sabemos que incrementan el 50% de su peso y de su masa esquelética, que aumenta el 20% aproximadamente de la altura, que aumenta el requerimiento de calórico en general, proteico, de calcio, hierro y zinc, y que crecen aproximadamente entre 25 y 30 centímetros. El inicio de la pubertad en el varón, como dijimos, es por aumento del tamaño testicular por más de 4 centímetros cúbicos o 2,5 centímetros si trazamos la máxima longitud testicular, y a una edad ósea aproximada de 13 años. Posteriormente aumenta el tamaño del pene y aparece el vello pubiano unas 6 meses luego de la gonarca, es decir, de este aumento del tamaño testicular. El desarrollo puberal completo, ¿sí?, con un volumen testicular mayor a 15 y el niño no crece más, es ahí cuando se considera completo. En tanto, el tiempo del proceso puberal puede durar unos 2 a 5 años aproximadamente. El estirón puberal, con esta velocidad de crecimiento, dijimos que eran más o menos 10 centímetros al año. El incremento de la talla es de 25 centímetros y el crecimiento cesa a los 21 años aproximadamente en el varón. La primera eyaculación o espermarca suele darse entre los 12 años y medio y los 16 años y medio, ya sea por masturbación, emisión nocturna, contacto sexual o algún tipo de fantasía. No pueden realizar actividad física máxima hasta Tanner 5. Esto quiere decir que las actividades de fuerza máxima
no es que no puedan hacer actividad de fuerza, sí pueden, lo que no pueden hacer es fuerza máxima, es decir, fuerza al 100% a llegar al fallo muscular, no pueden hacerlo hasta llegar al Tanner 5. Los excesos en contrapesos, en fuerza, pueden producir traumatismos del cartílago de crecimiento y su posterior osificación. Entonces, en el caso del varón, la secuencia es el aumento del volumen testicular, después el crecimiento del pene y luego la pubarca. Ahí pueden observar en la figura el orquidómetro con los distintos tamaños de volumen testicular, que son los que uno compara con los testículos del varón para evaluar justamente los centímetros cúbicos que tenga. Y en la otra gráfica pueden ver los centímetros de máxima longitud testicular en caso de que uno no tuviese el orquidómetro y quisiera estimar el volumen testicular también. Algo que suele ocurrir es también la ginecomastia en el varón, que es la proliferación de tejido glandular mamario. Puede ser fisiológica, generalmente en recién nacidos, adolescentes y ancianos. El diagnóstico es básicamente semiológico y por palpación, y hay que diferenciar la ginecomastia de la lipomastia, que habitualmente se da en chicos con obesidad o exceso de peso. ¿Qué preguntas podemos hacer respecto a la anamnesis en relación a la ginecomastia? Hay preguntas orientadas a diferenciar entre que sean fisiológicas o patológicas. Como una de las cosas muy importantes es el compromiso psicoemocional. Hay chicos que la ginecomastia realmente les produce mucha angustia y esto es a evaluar, digamos, en forma interdisciplinaria para optar por las mejores decisiones, ya sea que requiera psicoterapia solamente o que requiera mayores evaluaciones o incluso a veces algún tipo de intervención estética. También el tiempo de evolución de la ginecomastia, la velocidad de progresión, la presencia o no de dolor, la relación de la ginecomastia con otros eventos puberales o antecedentes familiares, o agentes exógenos, ¿sí? Ya sean fármacos o aparición de otros signos que puedan ser relacionados con otras patologías, como síndrome de Cushing, Klinefelter o algún otro. La ginecomastia fisiológica, en general, suele medir entre 1 a 4 centímetros y suele ser transitoria. Por lo general no excede un estadio de mamas 3, de Tanner, y puede ser unilateral también, no necesariamente es bilateral. O suele ocurrir entre los 12 a los 13 años, 6 a 12 meses después del inicio clínico de la pubertad. Por lo general las ginecomastias están como en pleno momento de aceleración del crecimiento, cuando suele ocurrir. Suele ser más visible en Tanner 3 con un volumen testicular 6-10, que justamente esto es lo que nos hace notar el estadio puberal en el que estamos. Puede haber antecedentes familiares de ginecomastia, pero lo importante es que al finalizar el crecimiento y el desarrollo, la ginecomastia suele haber desaparecido. ¿Sí? Es simplemente algo medianamente transitorio. Causas de ginecomastia tenemos un montón, si consideramos dentro de las patológicas, y también fármacos que produzcan ginecomastia también son realmente muchos. Ahora, ¿cuándo tenemos que estudiarla? Bueno, cuando la ginecomastia es prepuberal, por ejemplo, hay que estudiar si el tamaño testicular es discordante con el grado de virilización, pensando por ejemplo en un tumor testicular, o hay antecedentes compatibles con algún trastorno de la diferenciación sexual, que ya sea un chico que tenga una criptorquía, una hipospadia, si hay antecedentes compatibles con daño testicular potencial, como un antecedente de una torsión, si hay un crecimiento mamario exagerado o una ginecomastia postpuberal, es decir, ya pasó ese periodo de crecimiento y empieza a aparecer una ginecomastia también, o en enfermedades crónicas que hagan referencia a desbalances hormonales, ya sean fibrosis quística, problemas tiroideos, hepáticos, entre otros. En el caso del ciclo menstrual, en la mujer, el ciclo menstrual es el periodo comprendido entre el comienzo de una menstruación y el inicio de la siguiente. Eso sería el ciclo. La duración promedio sabemos que es de 28 días,
Tenemos la fase folicular del 1 al 14 y la fase lútea del 15 al 28, considerando un ciclo regular. El ciclo menstrual normal suele oscilar entre 21 a 35 días, con un sangrado menstrual entre 2 a 7 días. El sangrado menstrual normal puede oscilar hasta de 50 a 120 mililitros aproximado, y el primer año de edad ginecológica puede variar entre 21 a 45 días y puede producirse en ciclos entre menores a 20 a mayores a 45, teniendo esta regularidad hacia los 2 años, como veníamos diciendo. Como alteraciones del ciclo menstrual las podemos considerar en cuanto al ritmo o a la cantidad. Si pensamos en el ritmo, puede ser polimenorrea, oligomenorrea o una amenorrea secundaria. Ahí tenemos las diferencias en el tabla que podemos ver en cuanto al intervalo, duración o la cantidad. En el caso del ritmo, justamente lo que va a variar es el intervalo, menos de 21 días, oligomenorrea entre 35 y 90 días, y en la menorrea secundaria mayor a 90 días. En el caso de la cantidad, ¿sí?, puede ser una hipermenorrea o una hipomenorrea. En este caso lo que suele variar es la cantidad del volumen, ¿no? Mayor a 120 mililitros o menor a 50 aproximadamente. Bueno, esto ha sido todo. Ahí tienen mi contacto por cualquier duda o cuestión que quieran comentar. Espero que les haya gustado y nos seguiremos viendo en otros videos con temáticas de adolescencia. Muchas gracias.